Hola, ¿qué tal? Qué gusto de volvernos a encontrar este día 3 de nuestro curso bíblico acerca de la Biblia. Y agradezco tu presencia este día. Deseo que te encuentres bien de salud y te invito a que juntos hagamos nuestra breve oración al Espíritu Santo y con el corazón abierto digamos: Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora ya vamos a entrar a tener una claridad después de que vimos los tres pilares que sostienen nuestra Iglesia cristiana católica y centrarnos únicamente en lo que es la Biblia, en lo que es la palabra de Dios. La Biblia en sí, el significado de la palabra Biblia es una palabra griega, Biblia, que en esencia quiere decir libros. Entonces es curioso que el nombre de Biblia signifique libros. Y esto viene porque es el idioma griego en el que, por la importancia del imperio griego y de la cultura griega, fueron siendo el vínculo de comunicación tanto oral como escrita en toda la gran área del mundo conocido en los tiempos de, en los tiempos, pudiéramos decir, en los primeros siglos de nuestra Iglesia cristiana católica. Concretamente, pensemos en el siglo primero, en el año, en los primeros años, entonces podrás entender ahorita un poco más el por qué tiene que ser en griego el cúmulo de todos los vestigios escritos, no solamente del cristianismo, sino de muchísimas cosas más. La palabra Biblia, entonces, encierra la palabra de Dios hacia nosotros, lo que normalmente los estudiosos que están en los seminarios y en muchos institutos religiosos conocen como teología. La teología viene de dos diferentes raíces, teo y logos. Teología. Teo quiere decir Dios, logos quiere decir palabra. Entonces, el estudio de la teología es el estudio que el propio hombre hace tratando de entender la palabra y los mensajes de Dios hacia nosotros. Entonces, en el devenir del tiempo, hay tres religiones monoteístas, tres religiones que únicamente reconocen a un solo Dios. Y estas tres religiones son el cristianismo, fundado por Jesús, cuando estuvo entre nosotros durante su ministerio público, el judaísmo que ya desde antes existía, que desde Moisés se perfiló y se y vivieron todos los integrantes del nuevo pueblo, del pueblo más bien dicho de Israel. Y con el paso del tiempo, siglos después de ahí también surgió los seguidores del Islam. No te estoy diciendo los musulmanes, son dos cosas diferentes. Seguidores del Islam. Estas tres religiones son las únicas tres religiones monoteístas del mundo, pero la importancia vital y enorme que tiene la Santa Iglesia Cristiana Católica es que es la única que fue formada, que fue hecha por Jesús. Te traigo a la mente cuando a Pedro
que fue la roca sobre la que se fundó la iglesia desde que lo conoció Pedro. Su nombre era Simón. Y le dijo Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y posteriormente, durante todo su ministerio público, se fue dedicando a enseñarnos el reino de Dios, el reino de su Padre, el reino de nuestro Padre, por la misericordia del propio Jesús, y cómo vivirlo desde este mundo. Y todavía, por si fuera poco, gracias a su gloriosa resurrección después de su muerte y sepultura, nos ganó la vida eterna y el cielo por siempre. Pero entonces, todo esto que vino a hacer Jesús, a dar, pudiéramos decir, continuidad a toda la palabra de Dios que desde siglos atrás se conocía, fue quedando amalgamada en escritos poco a poco, porque no se escribía todo. Todo pasaba invariablemente de tradiciones orales de una familia a otra, de padres a hijos, etcétera, etcétera. Y así fue por muchos tiempo, hasta que ya con el paso del tiempo se fueron escribiendo los libros. Entonces, en el siglo tercero antes de Cristo, hubo un emperador, Ptolomeo II, de ascendencia también griega, que él convocó a que los judíos, que eran los que habían estado integrando los escritos de lo que para ellos es su ley, la Torá, y para nosotros son los primeros 5 libros de lo que es la Biblia. Entonces, en la ciudad de Alejandría se reunieron y buscaron la manera de que esa Biblia, esos conocimientos que existían ya por escrito de parte de los judíos y que estaban escritos obviamente en hebreo y algunos en arameo, que era una lengua, que era un dialecto que se usaba frecuentemente y sobre todo antes de que existiera la creación del idioma hebreo, y que Jesús lo hablaba perfectamente, el arameo, además de que también hablaba hebreo y conocía de griego también. Toda la gente de aquellos tiempos, la gente que tenía conocimientos más profundos y elevados, se identificaban mucho con el griego, porque era lo que dominaba culturalmente el mundo de aquella época. Entonces los judíos mandaron un grupo de 70 especialistas en Biblia para ellos, y se le conoce a esta edición que hicieron ya traducida al griego como la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque intervinieron 70 censores, 70 sacerdotes para dar fe de que la traducción al griego quedara como debía de ser, en contenido, en alcance, en veracidad. Esto permitió que muchos judíos que por diversas razones ya no estaban en el territorio de Israel, que estaba dividido, por cierto, en 2 reinos, el reino del norte con su capital Samaria, el reino de Israel, y el reino del sur, que era Judea y su capital era Jerusalén. Entonces, por diversas razones que vamos a ir viendo con el paso de este curso, ya no regresaron muchos judíos a ese país de Israel. Y entonces ya el idioma con el cual se comunicaban era el griego. Por eso la importancia de esa edición de la Biblia hebrea traducida al griego. En el caso
de los escritos de los apóstoles, concretamente para que te identifiques los evangelios del Nuevo Testamento y muchos escritos más, fueron escritos ya en griego para darse a conocer. Entonces tú dices, no es casualidad, tanto judíos como cristianos, era el griego el idioma en el cual quedó la constancia de esos escritos de Dios hacia los hombres. Ya posteriormente, ya en el siglo casi quinto, a finales de los años 400, dentro de la Iglesia Cristiana Católica, existió un papa de nombre Dámaso I, que él le encomendó a un virtuoso religioso de nombre Jerónimo, y que tú lo conoces bien, San Jerónimo, que hiciera la correcta traducción de la Biblia que estaba en griego y que si fuera necesario se remitiera a la hebrea, se remitiera a la aramea y que hiciera una edición confiable y veraz al latín. El idioma latín se estaba ya perfilando como el idioma oficial que iba a privar dentro de la comunicación en la Iglesia Cristiana Católica. Y de ahí la importancia que tenía esa traducción. Entonces San Jerónimo se dedicó con toda su energía a hacerlo, y de ahí surgió la primera edición de la Biblia escrita en latín. Esta Biblia se le conoce con el nombre de Vulgata, con V, Vulgata. Es decir, ¿y por qué este nombre? Porque estaba escrito en un latín con un nivel de palabras, de conceptos, que la mayoría del pueblo le entendiera. De ahí viene que el pueblo, equivalente al vulgo, le pudiera entender. Y por eso el nombre de Vulgata. Entonces, todas las Biblias que en un principio únicamente estuvieron escritos en arameo y después en hebreo, y la cristiana católica, ya todas se encontraban en griego y posteriormente se fueron cambiando a otras lenguas o idiomas. En pocas palabras, después de esa edición de la Vulgata de San Jerónimo, se fueron desprendiendo muchísimas traducciones a infinidad de idiomas, entre otras el español, y de ahí lo que nosotros conocemos de la Biblia. Entonces, gracias a todo este proceso, la Biblia es el libro que más se ha impreso en la historia de la humanidad y que más copias hay en el mundo. Hay diferencias que en la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a comentar, pero ahorita quédate con esta idea, ya sabes de dónde surgió la Biblia dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica. Agradezco tu presencia y nos vemos mañana.